al al menor de los hijos de Jacob. Ya estamos casi finalizando las tribus. No es el último, Benjamín no va a ser el último porque José, que estudiamos la semana pasada, sus dos hijos, los nietos de Jacob, son dos tribus. Entonces Mm. José es reemplazado por sus dos hijos. Entonces hoy no es la última tribu. Todavía nos falta 2 semanas más para terminar la aventura de las tribus aquí, que es Manasés y Efraín. Pero hoy vamos con el menor, sí, es el último de los hijos de Jacob. Benjamín y su tribu. Realmente Benjamín es un personaje muy interesante. Y hasta en la última hora yo le dije, ay, yo casi fui al Discovery Channel. Ya estoy casi especialista en lobos aquí para hablar de Benjamín hoy. Pero creo que Dios tiene algunas cosas bonitas para enseñarnos en el día de hoy. Pero antes de que empecemos a hablar de Benjamín, quiero preguntarle si alguna vez en tu vida te sentiste pequeño o sentiste que el rol era significante, pero después Dios usó esto para hacer algo grande. Y creo que muchas veces nosotros hoy, principalmente en este mundo de tanta exposición, de que todos quieren ser influencer, que todos quieren tener fama, muchas veces los que viven normalmente, los que viven en su cotidiano de manera normal, sencilla, siente que a veces hace muy poco, ¿no? Que a veces predica muy poco, que lo que hace es poco, es pequeño, pero muchas veces Dios usa esa cosa tan pequeña para hacer algo grande, como fue, por ejemplo, cuando estudiábamos aquí juntos, el niño de los 5 panes y de los 2 pescaditos que de su desayuno, ¿no? De su lunch, Dios alimentó toda una multitud. Así que Benjamín nos va a enseñar eso, que a veces Benjamín fue el más joven de los hijos de Jacob. Al inicio de su historia, él empieza mal, su historia empieza triste y él parece que no es muy relevante. Pero hoy vamos a descubrir que los más pequeños tienen grandes propósitos y la tribu de Benjamín, incluso su territorio va a ser pequeño también, ya vamos a ver esto, pero va a tener un impacto muy grande. Quizás, voy a decir una cosa aquí, solo estamos nosotros aquí hoy como cristianos gracias a un benjaminita, gracias a un de la tribu, por la tribu de Benjamín es que nosotros estamos aquí hoy. Ya les voy a explicar por qué, de dónde estoy sacando esto. Pero vamos a leer el texto que habla de Benjamín, del nacimiento de Benjamín. Y dice la palabra de Dios. Después partieron de Betel, o de Betel, donde la casa de Dios, y ¿no? Y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Efrata es Belén, es la misma Belén, es la misma Efrata. Belén, la casa del pan. Recientemente hemos traducido Ruth aquí en la TCB, quedó bien bonito Ruth. Y toda la historia de Ruth se da en Efrata, ¿no? Pero que es Belén. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y quiero detenerme aquí ya inicialmente en ese pedazo aquí que es el trabajo. Benjamín es nada más, nada menos que la realización del sueño de Raquel. Ya vimos aquí esa odisea completa, ¿no? Ya empezamos desde allá atrás de Jacob, de cómo fue que Jacob siempre fue enamorado siempre fue apasionado por Raquel, tuvo que trabajar por Raquel 14 años y tramposamente su suegro le hizo casar con Lea. Pero Lea no tenía su amor, pero tenía fertilidad. Y Raquel tenía todo su amor, pero era estéril. Y entonces vimos todas las odisías de los hijos, de las siervas que ellas ponen para dar hijos y todo lo demás. Pero en la semana pasada llegamos después de tanto tiempo, después de muchos años, después de mucha petición, después de mucho soñar, Raquel engendró, ¿no? O Raquel tuvo hijos por ella misma, no solo a través de su sierva, que fue primero Jacob, el queridito, José, perdón, mi Dios, aquí Jacob, José, que fue José, su hijo querido, amado. Y
Cuando nace José, ellos regresan, están regresando a la región de Palestina. Ellos están regresando desde la casa de Labán a la casa de Isaac, el padre de Jacob. Eh, Cuando ellos pasan en el valle de Jaboc, cuando Jacob lucha con Dios y todo, José es el más pequeño. Pero cuando ellos están por llegar en la tierra de ellos, en Efrata, en la tierra de sus padres, Raquel va a dar luz a un segundo hijo, que de nuevo es como Dios no solo le dio a José como la realización de su sueño, pero ahora le va a dar una doble bendición, que es el que va a nacer aquí, Benjamín. Pero dice el texto que hubo trabajo. Y eso es importante porque nosotros queremos engendrar sueños, queremos que Dios cumpla nuestros sueños, pero olvidamos la parte del trabajo. O sea, para que los sueños se cumplan, hay trabajos y trabajos aquí, cuando él dice estaba haciendo trabajo de labor aquí de parto. Y es dolido, yo no he parido todavía, pero según dicen es el mayor dolor que se puede enfrentar físico, ¿no? En la vida, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que considerar que para que nazcan nuestros sueños, hay un precio, hay un dolor, hay un trabajo, hay un dolor que vamos a tener que pasar para que los sueños nazcan. Y Raquel creo que no consideró ese pequeño detalle. Sigamos leyendo. Y aconteció que como había trabajo en su parto, mire, esa parte de trabajo es tan importante que el texto repite dos veces. Y dijo, y hubo trabajo en su parto. Versículo 17. Y dice, y aconteció que como había trabajo en su parto, vuelve a repetir lo mismo. Y en el hebreo no tenemos superlativos, entonces para que ellos intensifiquen lo que ellos están diciendo, ellos repiten. Entonces la repetición, nunca ignore una repetición en el Antiguo Testamento porque no es aleatoria, es algo, cuando él quiere enfatizar algo, él repite. Entonces aquí él va a reenfatizar de nuevo y hubo trabajo en su parto. ¿Qué le dijo la partera? No temas, que también tendrás este hijo. Y aquí, otra pausa, pues, otra pausa. Ponga toda atención en la partera, que pasa totalmente desapercibido en la historia de Benjamín. Pero la partera para mí es el personaje clave del nacimiento de Benjamín. Porque muchas veces nos rodeamos de personas que en lugar porque la partera es quien hace nacer, son mujeres que dan, o sea, que hacen dar a luz, ¿no? Que, o sea, que hacen que la vida llegue. Y muchas veces nosotros nos rodeamos, tenemos sueños, nos cuesta, ese sueño nos está dando mucho trabajo y, en lugar de rodearnos de especialistas en hacer dar a luz, o sea, especialista en nacer, o sea, las parteras son profesionales en nacer, ¿no? En nacimiento, en nacer, no, en nacimiento. En lugar de rodearnos de mujeres especialistas en hacer nacer, nos rodeamos de personas que hacen morir. O sea, y es bien fuerte porque imagínense si Raquel estuviera ahí con una mujer inexperiente porque esa mujer, esa partera, posiblemente ya hizo varios otros partos, quizá de los mismos patriarcas que estamos estudiando aquí. Y ella ya había visto todo esto y ella con una palabra de autoridad dice, no tengas miedo, va a nacer. O sea, ese niño va a nacer. Y me acuerdo que cuando estábamos en la diagramación de la TCB el año pasado, fue un tiempo así bien terrible para mí. Y ese fue uno de los textos que Dios trajo a mi corazón. Es como, no temas, o sea, está doliendo, es un trabajo terrible, creo que de los peores que ya pasé en mi vida, pero van a ser, el niño van a ser. Y es esto, tenemos que rodearnos de personas, en primer lugar, que tiene la habilidad de ayudar a que las cosas nazcan. Y no las personas que matan los sueños. Porque si ella estuviera con una partera, o con otra persona, una que no fuera profesional en parto, posiblemente Benjamín en esta época aquí.
posiblemente Benjamín no iba a nacer, no iba a lograr si la partera, por eso dije, la mayoría de las veces yo nunca escuché a nadie hablar así de la partera específicamente, pero creo que ese es el personaje que salvó aquí la historia de Benjamín, fue la partera. Y la partera dice a Raquel, no temas, que también tendrás este hijo. Es como, está doliendo, sí, te va a costar y te va a costar, aquí incluso de Raquel le cuesta la vida, porque hay sueños nuestros que va a ser un trabajo que nos cuesta la vida. O sea, eso es bien fuerte. Hay sueños que tenemos, incluso algunos de ser mamá, que va a ser un trabajo que nos va a costar toda nuestra vida a veces, para que ese sueño se dé. Y aquí la partera dice a Raquel, no, no temas, ¿qué van a hacer? O sea, está garantizado y profetiza sobre la vida de Raquel y del hijo. Versículo 18. Y dice, y aconteció que al salirse el alma, pues murió, y el texto dice, su alma se fue, porque ellos tienen esa idea de que cuando la muerte en el hebreo viene, cuando sale el Nefashai de su, pues murió, llamó su nombre Benoni. Y yo me quedé como, creo que el orden de la traducción está mal porque dice, murió y puso el nombre. Creo que lo correcto es puso el nombre y murió, porque es como si está muerta como puso el nombre, ¿no? Pero bueno, es solo una cosa que dice. Y salió el alma, pues murió y llamó su nombre Benoni. Y Benoni significa hijo, Ben significa hijo, y Oni viene de dolor, que es hijo del dolor o hijo de mi dolor. Pero su padre, aquí ya hay un giro. Antes de que el niño naciera, su historia ya hubo un cambio de 180 grados aquí. Porque su mamá le maldijo. Y esa es otra cosa que nosotros solemos hacer como Raquel. ¿Quién quería el hijo? ¿Quién quería embarazarse? ¿Quién soñó con eso toda la vida? ¿Quién pidió a Dios hasta no más poder tener un hijo? Raquel. O sea, quería un hijo. Ella se embarazó, pero cuando duele, cuando viene la parte difícil de la cosa, ella transfirió la responsabilidad de su dolor al pobre niño que estaba naciendo y que no tenía culpa de lo que se estaba dando. Y es a veces así somos nosotros, no somos, pedimos y pedimos y pedimos, Dios, yo quiero eso, Dios, yo quiero eso, Dios. Y pedimos y soñamos y insistimos y deseamos. Y cuando Dios permite que lo que tanto pedimos se dé, pero toda la vida viene con sus onos y sus bonos. Cuando llega la parte de lonos, nosotros hacemos ¿qué? Transferimos la culpa. Es como responsabilizamos a otros por una cosa que era Raquel que quería. Era ella que pidió, ella que se embarazó, ella que quería tener otro hijo. Porque podría haber quedado solo con José, pero no, ella quería tener más hijos y cuando vino la etapa de dolor, ella transfirió la culpa de su dolor al pobre muchacho que estaba naciendo sin tener culpa de la historia que no pidió para nacer. Y entonces dice el texto, mas su padre lo llamó Benjamín. Y aquí es la primera cosa que tenemos que aprender mucho aquí, o mejor, espero que ya haya aprendido algunas cositas, pero lo más importante es la vida, el mundo, nos trata de eh, etiquetar, de estigmatizarnos. Y muchos, o sea, muchas veces por las circunstancias, porque Raquel, sus emociones estaban súper afectadas, porque ella estaba en plena labor de parto, sus hormonas debía estar una locura completa. Y en medio de su crisis psicológica, hormonal, emocional, ella responsabiliza al bebé que nace y acaba de su boca saliendo una maldición, que sería una maldición para todo el niño, porque dice la palabra no en proverbios, en la lengua está el poder de la muerte y el poder de la vida. Y muchas veces nosotros cuando estamos en crisis
Y principalmente yo hasta en crisis hormonales realmente. Cuando estamos en crisis hormonales, cuando estamos en crisis psicológicas, cuando estamos en crisis emocionales, por nuestro dolor. A veces es la realización de un sueño que se está dando, pero cuando estamos emocionalmente afectados, desequilibrados, nosotros usamos nuestra boca para proferir maldiciones contra otros. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque Raquel ahí afectada con toda la situación, maldijo el niño de por vida. Y así a veces nos pasa, ¿no? A veces, y Raquel es una autoridad sobre la vida de ese niño, es su madre. Y es como muchas veces personas que fueron autoridades, que son autoridades en nuestras vidas, como nuestros padres, nuestros responsables, pastores y personas que son autoridades sobre nuestras vidas, cuando está en momentos de crisis, cuando está en momentos de desequilibrio psicológico, emocional, nos maldicen. Nos etiquetan de una cosa que ni siquiera era culpa del bebé que estaba naciendo por, por sus por sus propias dolores, por sus propias crisis, porque están heridos, porque están lastimados, porque están sufriendo, y acaban estigmatizando nuestras vidas o maldiciendo nuestras vidas, o nosotros somos esas personas que a veces por nuestro dolor, por nuestro propio dolor, por nuestra propia crisis, maldecimos a otras personas que no tienen nada que ver. Pero la historia es salva por Jacob Base, ya vimos aquí, ya no he tapado ninguno de los defectos de Jacob. Jacob tiene un montón de problemas aquí, principalmente familiares, pero viene Jacob y va a decir, no, espera, Raquel, yo sé que tú eres mi amada, yo sé que la situación está bien fea aquí, pero no puedo permitir que maldigas a este niño porque tú estás sufriendo. Entonces viene Jacob, su padre, y lo llamó Benjamín. Y eso es tan importante porque es como, aunque otras personas, incluso autoridades sobre nuestra vida, nos hayan maldecido, tenemos un Padre celestial que llega y cambia nuestro destino, llega y cambia nuestra identidad, llega y cambia nuestra vida. Porque lo que hace Jacob aquí es transformar la vida de Benjamín por siempre cuando le cambia el nombre. Porque él va a decir, no. Yo sé que la situación fue triste, pero él tiene un padre y tiene un padre que lo ama. Y no voy a permitir, dice, aunque Raquel le puso el nombre de hijo del dolor, viene su padre y dijo, no, él se va a llamar Benjamín. Y Benjamín significa, hay varios significados. Literalmente significa hijo de la diestra, hijo de la mano derecha. Y eso en sí mismo es bastante bonito en la Biblia porque la mano derecha representa muchas cosas en la Biblia. La mano derecha representa fuerza, representa poder, representa ética, o sea, por eso uno dice la derecha es lo que es correcto, lo que es ético. Y la izquierda es lo que no es diestro, ¿no? Lo que no es correcto. Y esto, hasta eso tiene significados en toda la Biblia, hasta el final que dice que los que se quedaban a la derecha eran los que iban a ser salvos y a su izquierda los que iban a ser condenados. Y toda esa idea de la derecha es muy importante en la Biblia, porque representa incluso cuando dice, y Dios nos sostendrá con su mano derecha, con su fuerza, con su poder, con su integridad, con su rectitud. Pero Benjamín incluso puede significar, algunas traducciones amplían un poco el significado rastreando por las raíces y dice que Benjamín también puede significar hijo del sur, en lugar de la derecha, y el del sur porque él es el único de los hijos de Jacob que nacen en Palestina. Entonces él es el único que nace ya en el sur de donde venía Jacob. Algunos dicen que es el hijo del sur porque es el único de la región, pero incluso el significado más bonito para mí es los que dicen que es hijo de mi honra o hijo de mi honor. Entonces relaciono ahí por las raíces a Benjamín como hijo de mi honor o hijo de mi fortuna, también algunos ponen hijo de la fortuna, que es Benjamín. O sea, es el significado bien contrario a lo que Raquel le dio, que de hijo del dolor, él pasa a ser llamado hijo
de mi honor, o hijo de la mano derecha, o hijo de mi diestra, o hijo del sur, de ahí ustedes se queden con el significado que prefieran. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y el texto termina aquí con el tema de Belén. Como les mencionaba, Benjamín, o en hebreo con I, es con I, Benjamín. Y Benjamín significa hijo de la bendición. Y esto, o hijo de la diestra, o hijo del sur, como ustedes prefieren llamar, porque bien viene de hijo, y Yamín de derecha, mano derecha, diestra, rectitud, poder, honra, todo eso puede significar. Y es bien bonito como la historia de Benjamín ya empieza así súper, súper intensa, ¿no? De cuando, como Jacob, como su padre, lo rebautiza inmediatamente cambiando el propósito de su vida de dolor a bendición. Y esto es lo que hace Dios como nuestro Padre. Dios transforma nuestro dolor en propósito. Y eso es bien cierto, porque todas las veces que Dios nos va a usar poderosamente en una área, por lo general es la área que más sufrimos. Por lo general es la área que más pasamos por dolor. Pero Dios, nuestro Padre, Él tiene esa especialidad de venir y cambiar nuestro dolor en propósito. Así que, eh, pues repita ahí contigo, no soy Benoni, yo soy Benjamín. Yo no soy hijo del dolor, yo soy hijo de la mano derecha. Y vamos a seguir con Benjamín. Sobre la biografía de Benjamín, sobre su vida. Benjamín nació en camino a Belén y era el hijo de su amada Jacob. Él fue el único hijo de Jacob que nació en Canaán. Y con él, la familia, los hijos se completaron en 12. José era el queridito, era el preferido de su papá, aun cuando Benjamín nació. Pero dice Génesis, creo que es Génesis 42, si no, no estoy equivocada, en la cita bíblica es Génesis 42, 4. Cuando los hermanos de José hacen toda la maldad contra José, que lo venden, que finge que murió, y etcétera, que vimos la semana pasada, Benjamín, como era el otro hijo de Raquel, asume el lugar de la casa de preferido. Benjamín pasa a ser el más consentido, el más mimado, el hijo favorito de Jacob por ser el menor y por ser hijo de Raquel, que aunque José tomó su tiempo ahí en superarlo. La muerte de Raquel cuando nació Benjamín, él bendijo al niño, pero José siguió siendo el preferido hasta que José fue vendido por sus hermanos. Jacob creyó que José estaba muerto y él transfirió toda esa preferencia, todo ese amor que él tenía por José hacia Benjamín. Y es por eso que cuando Benjamín va a ser la clave de la reconciliación de José con toda su familia. Porque ya conocemos la historia vimos la semana pasada que cuando los hermanos de José llegan a Egipto, muchos años después, 22 años después de lo acontecido del que le habían vendido, José, para probar sus hermanos, dice que él pide porque todos sus hermanos fueron a Egipto a comprar comida, menos Benjamín, porque Benjamín es consentido, Benjamín es protegido y el padre, después de la muerte de José, no expuso a Benjamín a ningún tipo de peligro, ¿no? A ningún tipo de posibilidad de que le hagan daño. Entonces, cuando llegan a Egipto sin Benjamín, José va a decir, solo voy a vender a tu familia si me traen el hijo menor. Solo voy a vender, solo les voy a dar comida. No voy a dejar que todos ustedes mueran si me traen a Benjamín. Y los hijos así, no, es que no podemos, porque si traemos a Benjamín y algo le pasa a ese muchacho, mi padre muere. ¿Por qué? Porque él aún ni supera la muerte de su otro hijo amado. Y en este momento, por el tema de Benjamín, es que
ahí empieza el proceso de reconciliación aquí de José con su familia. Y entonces vuelven allá a la casa del padre, traen a Benjamín. Rubén incluso hace una promesa al padre de que, padre, si algo le pasa a Benjamín, yo te doy mis propios hijos. Voy a cuidar a Benjamín con mi vida. Todos ellos aquí ya se comprometen con el padre de cuidar a Benjamín por encima de todo. Entonces, Jacob no tiene muchas opciones, o es esto, es todos van a morir de hambre, permite que Benjamín vaya a Egipto. Pero cuando Benjamín llega a Egipto, José empieza a hacer un montón de trampas y a tratar a Benjamín de manera especial. Porque para saber si sus hermanos realmente habían cambiado o se iban a hacer con Benjamín lo mismo que hicieron con él. Y dice Génesis 43:34, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Mira la diferencia de estos hermanos después de toda la culpa, el remordimiento y todo lo que había pasado con José. José provocó full, él realmente provocó y dio a Benjamín una porción 5 veces mayor que la de todos sus hermanos, para ver si los hermanos se molestarían o iban a envidiar. Y dice el texto que ellos se alegraron por Benjamín. Así de querido, así de amado era Benjamín. No solo por su hermano José, que era su hermano de padre y madre, y fue el que no participó en toda la cosa fea que hicieron con ellos. No solo por su padre, que Benjamín se volvió el hijo, la niña de los ojos de Jacob, después que José fue vendido y dado como muerto, sino que sus hermanos daban a Benjamín un trato muy diferente de lo que dieron a José después que vieron la desgracia que ellos hicieron y que causaron a, a Jacob. Y, y aquí es bien, bien bonito porque hace toda la trampa. Después de que ellos comen, José oculta una copa en las cosas en la cartera, ¿no? En la bolsa de Benjamín. Pero los hermanos, no, al contrario de lo que hicieron con José, están dispuestos a dar su propia vida por Benjamín, principalmente Judá. Esta semana pensé mucho en Judá realmente, porque Judá es el mismo Judas. Ya hablamos de eso cuando hablamos de Judá. Y es como el mismo Judá que vendió, que vendió su hermano José es como el Judas que traicionó a Jesús y lo vendió por 30 monedas de plata. Es el mismo Judá que hacia Benjamín, él se pone en posición de Cristo, ¿no? De decir, no, si es necesario, yo doy mi vida por la de Benjamín, pero no lo toque. Y vemos esa transformación de Judá, de Judas, el Judá de Judas a Judá de Jesús, ¿no? Y eso es bien bonito en la historia de Judá también, pero la historia es bien diferente con Benjamín. ¿Por qué? Porque Benjamín es bendecido. Benjamín es el bebé, él es el consentido de la casa, ¿no? Y aquí la historia después no lo vuelve a mencionar después de ese episodio con Jacob. No es que ellos se enfocan mucho en la biografía de Benjamín. Lo que vamos a saber de Benjamín después es sobre aquí en su bendición. Y yo, sinceramente, tengo un episodio en mi mente. Voy a hacer un desahogo con ustedes. ¿Por qué? Porque hay para mí un texto en la Biblia que es macabro, es asustador. Es para mí el peor texto que tenemos en la Biblia completa. Obviamente no tiene nada que ver con Apocalipsis. Es el texto más asustador de la Biblia, para mí. El texto más macabro, el peor texto que hay en todas las escrituras sagradas, en mi opinión, es el texto de la concubina del levita que encontramos en Jueces. Yo ya me debatí tanto con ese texto por años. Y yo, ¿por qué rayos ese maldito texto está en la Biblia? Dios, ¿por qué? Eso no hay forma que sea palabra de Dios. Y este texto, o sea,
realmente yo empecé mis líos con ese texto desde cuando yo era estudiante, que yo traté de hacer una prédica narrativa. Yo le dije, ¿quieren drama? Pues les voy a dar drama. Iba a hacer una prédica narrativa de la mujer del levita, que ya sabes cómo yo me iba a ser descuartizada, ¿no? Pero el problema es que hay una regla en las prédicas, hay una regla homilética que es, toda prédica tiene que terminar o tiene que tener un mensaje de esperanza. Y yo torcí ese texto por todos los lados que yo pude. Y no hay mensaje de esperanza. Yo intenté todo, yo forcé el texto, yo hice anacronismo, yo metí Jesús en jueces y no hay forma de sacar un mensaje de esperanza de ese texto. ¿Y por qué les estoy mencionando ese texto? Porque yo tenía una muy mala impresión de la tribu de Benjamín por ese texto. Les explico. No vamos a hablar de ese texto hoy, ese se queda para un próximo estudio. Ya solucioné mi lío con el texto, gracias a Dios. Fueron años de mucho hebreo, estudio bíblico. Ay, yo sufrí para tratar de encontrar, por lo menos, o sea, yo ni siquiera es como que el mensaje de esperanza. Yo por lo menos quería entender mínimamente por qué rayos ese texto está en la Biblia. O sea, porque no podía, era inconcebible en mi cabeza un texto de ese en la Biblia que es que ellos están en el pueblo de Benjamín, y por eso les voy a decir, y los hombres de Benjamín abusan, violan de esa mujer toda la noche. Y llega ese bendito levita, no sé si es bendito, ese levita, y el texto no nos deja claro si la mujer estaba viva o muerta. Y en lugar de sanarla, en lugar de cuidarla, en lugar de tratar de restaurarla, el levita, que supuestamente era su compañero, la descuartiza. Es el texto, te digo, es el peor texto de la Biblia. Y manda un pedazo a cada tribu de Israel. Es una cosa así absurda el texto. Es un texto terrible, pero este terror queda para otro estudio bíblico. Prometo que algún día hablaremos de ese texto. Pero qué tiene que ver eso con la tribu de Benjamín? Tiene todo que ver. Porque estos que maltrataron a esa mujer eran de la tribu de Benjamín. Y entonces, después que manda un pedazo a cada tribu, hay una guerra civil en Israel. Y hay una guerra civil en Israel y todas las otras tribus se unen contra la tribu de Benjamín. Por todo ese acontecido de ahí, de la violencia, todas las tribus de Israel declaran guerra contra la tribu de Benjamín. Pero la tribu de Benjamín es fuerte como una bestia. Ellos van a intentar matar a la tribu de Benjamín, pierden. Todas las otras tribus contra la de Benjamín pierden contra la tribu de Benjamín en la guerra civil. Intentan de nuevo. En la segunda vez, ellos pierden de nuevo. Ellos pierden de nuevo. La tribu de Benjamín es fuerte como un lobo. Y entonces, y ya voy a decir por qué estoy mencionando esto, por la bendición de Benjamín, que yo siempre vi con malos ojos. Sinceramente, yo siempre vi las promesas de Jacob para Benjamín de una perspectiva negativa. Y entonces ellos mueren, ¿sabe cuántas personas? 70.000 hombres de las otras tribus de Israel mueren tratando de destruir la tribu de Benjamín por la situación de la mujer de Levita, de la concubina de Levita. Y al final, ellos destrozan la tribu de Benjamín. Pero la baja, o sea, creo que matan como 25.000 hombres de la tribu de Benjamín, si yo no estoy equivocada. Pero para matar los 25.000 de la tribu de Benjamín, ellos pierden 70 en el intento. 70 hombres han muerto para tratar de destruir la tribu de Benjamín. Pero lo peor de la historia no es este, así que ustedes sí siguen leyendo la historia. Después que ellos destrozan, hacen guerra, una guerra de varias veces contra la tribu de Benjamín, y dice, no, no vamos a dar ninguna de nuestras mujeres delante de Dios, lo juramos delante del Señor, en nombre de Dios, que ninguna de nuestras mujeres casan más con los de la tribu de Benjamín para que la tribu desaparezca. Pero como los seres humanos son tan inconstantes, después ellos quedan con pena
y hacen toda una estrategia para tratar de salvar a la tribu de Benjamín, porque es como, no, y ahora los matamos, y ellos van a desaparecer. Ahora vamos a hacer toda una estrategia para secuestrar a las mujeres de la tribu de Benjamín, pero es para secuestrar para su bien, para poder restaurar la tribu de Benjamín. Y después es un relajo tan grande porque ellos destruyen la tribu de Benjamín por esa historia. Y hay algunos dicen, ay, la violenta tribu de Benjamín. Yo siempre realmente vi la tribu de Benjamín como la tribu de los violentos, la tribu de los malvados. Pero después ellos tratan de recuperar y hacen toda una payasada ahí para tratar de ayudar al propio Benjamín que ellos mataron, que ellos destruyeron. Ellos destruyeron con una, es como que mordieron y trataron de soplar después para tratar de subsistir la tribu de Benjamín. Y la promesa de Benjamín es, Benjamín en Génesis 49, cuando Jacob va a dar sus bendiciones a todos sus hijos, el último es Benjamín, porque es más pequeño, y dice, Benjamín es un lobo arrebatador. Y ese es el símbolo, incluso de las 12 tribus, cuando venimos aquí, cada una tiene un símbolo. El de Benjamín es el lobo. El final ahí, el último de la ruedita, el de arribita, es Benjamín y su símbolo es un lobo. Y yo siempre vi lobo desde la perspectiva negativa. El lobo es el que mata a las ovejas, el lobo es el violento, el lobo es el malo de la historia. Y como en mi cabeza estaba ahí por mucho tiempo dando vueltas de la historia de la concubina de Levita, yo siempre vi a Benjamín o su tribu con malos ojos. Hasta esa semana descubrí de los descendientes de Benjamín que nada más, nadie menos de la Biblia que desciende de Benjamín fue Esther, la reina Esther. Yo no hay que reconciliarnos con Benjamín porque no hay forma de estar aquí desasociada de la, de la origen de mi propio nombre, ¿no? Esther, la reina Esther de la Biblia, es descendiente de Benjamín, porque es de la familia de de Mordecai, y Mordecai o Mardoqueo es de la tribu de Benjamín. O sea, Esther también es de la tribu de Benjamín. Y entonces yo empecé, yo le dije, no, vamos a dar una oportunidad a Benjamín, hay que reconciliarnos con nuestro patriarca aquí de alguna forma, y vamos a ver el lobo de manera positiva. Y sí, cuando el Jacob está dando la bendición, es una bendición. Entonces él está pensando el lobo no de una manera negativa, como muchos van a ver la tribu de Benjamín como los violentos o todo. Ellos sí son muy fuertes, guerreros. Y siempre, te digo que todas las tribus se juntaron para destruir a Benjamín y por 2 veces Benjamín ganó de ellos. Y ellos matan muchísimo antes de caer, ¿no? Antes de tumbarse. Sí, son fuertes. ¿Y por qué son fuertes? Porque su papá le declaró Benjamín es un lobo arrebatador. O lobo que despedaza también, porque es de rapiña, es este que el arrebatador es la fuerza de una ave de rapiña. Pero clase de biología, clase de biología. Vamos a aprender un poco sobre los lobos de la época, del contexto que ellos están mencionando. Algunas características del lobo para que ustedes aprendan. Hasta quiero ser lobitas aquí. Somos puras mujeres. La primera característica del lobo, cuando en el contexto que Jacob está pensando en el lobo es, el lobo es un animal que caza basado en su resistencia. La estrategia de caza del lobo es resistir. El lobo puede quedar días, semanas antes de atrapar su presa porque él resiste, él espera todo lo necesario. El lobo no tiene nada de prisa para poder conquistar lo que él quiere conquistar. Él espera lo que es necesario, resiste. El lobo no es un animal apresurado. Él no es un animal que por el afán de comer, de cazar, echa a perder. No. El lobo solo ataca cuando él está totalmente seguro de que él va a capturar la presa. Entonces, es un animal que vence, siempre conquista por la
resistencia. Y ahí, como les mencioné en Discovery Channel y todo, dice que puede quedar semanas en atrapar una sola presa, persiguiendo, esperando, acechando, hasta que él no esté seguro. Y esa es la primera cosa que tenemos que aprender de esa bendición de Benjamín es, tenemos que resistir y no apresurarnos en conquistar las cosas en lugar de esperar el momento preciso, la hora precisa de capturar lo que necesitamos capturar en nuestra vida. Así que primera cosa que aprendemos de Benjamín como lobo es la resistencia. Segunda curiosidad que nunca pasó por mi mente, pero aquí en mi toda especializándome en lobo esta semana, gracias a Benjamín, descubrí que las patas de los lobos, las patitas, ellos tienen patas delanteras y traseras. Pero la curiosidad que no, yo dije, nada que, ¿de dónde? Es que los lobos, principalmente los lobos de esa región ahí, de Palestina, ellos son lobos que tienen 5 dedos en las patas, en las patas traseras y 4 dedos en las partes, o al revés. 5 dedos en las patitas de adelante y 4 dedos en las patas traseras. Y yo me quedé como, ok, ¿por qué tiene 5 en las de adelante y 4 en las de atrás? Y según los especialistas, hace del lobo el animal más habilidoso en caminar en todo terreno. Porque esa propiedad que él tiene ahí de las patitas diferentes, de unas patas, 5 deditos en las delanteras y 4 en las traseras, hace que él pueda acomodarse su caminar a cualquier tipo de terreno. Y eso me pareció bien, si ellos pueden andar en suelo árido, de desierto, en arena, pero ellos adaptan sus patitas hasta para el hielo. Y entonces es como Benjamín, o sea, cuando ese tipo de lobo que el papá está bendiciendo a Benjamín, primero es, tú serás resistente, muy resistente y estrategista en capturar. No vas a apresurarte en capturar lo que quieras. Segunda cosa que el padre dice sobre Benjamín es, tú vas a lograr pisar en cualquier tipo de tierra. Es todo terreno realmente los lobitos aquí. Ellos pueden andar en valles, en montañas, en arenas, en hielo, en toda y cualquier circunstancia. Él va a caminar o él puede adaptar sus patas para caminar y equilibrarse bien. Y ellos solo muestran sus uñas, sus garras en el momento preciso. Ellos no andan con sus garritas afuera. Y esto me va a recordar porque hay otro personaje muy importante en la Biblia que viene de la tribu Benjamín y por eso dije, quizás por eso estamos aquí hoy, que es Pablo. El apóstol Pablo es de la tribu de Benjamín. Él va a decir en la carta a los filipenses, yo soy judío de pura cepa, de la tribu de Benjamín, y habla eso de manera muy orgullosa. Y eso eso cuando pensaba en eso de las patitas, me recordé Pablo, que Pablo dice, Pablo andó en naufragio, en prisión, es casi muerto. Él es el más grande misionero de la historia del cristianismo, porque si hay una cosa que Pablo es todoterreno. Pablo, así yo aprendí a tener fartura, a estar en escasez, a pasar hambre, a tener mucha prosperidad, a vivir en toda y cualquier circunstancia. Y esa es una característica de Benjamita, de un benjamita, que es sus patitas están adaptadas para todo terreno. Tercera curiosidad sobre los lobos. Los lobos tienen en sus patitas ahí, esas patas de los lobos bien interesantes. En sus patitas tienen unas glándulas, me olvidé el nombre técnico, pero son unas glándulas de olor. Por eso cuando los lobos van caminando, en sus huellas deja un olor en las huellas, para que los otros lobos que vengan detrás puedan encontrar el camino por el olor de las patas dejado por el lobo que pasó antes. Y eso me hizo pensar mucho en eso, ¿no? De que sus huellas deja un rastro.
Y es como, donde pasaban los lobos, ellos dejaban el rastro de su olor para que los demás que vinieron detrás de ellos no se perdieran, supiera exactamente cuál era el camino. Así que eso me dejó pensando que nosotros, como aquí inspirados en las lecciones de las tribus, tenemos que caminar de tal forma que el perfume de Cristo, ¿no? Como dice la Biblia, el perfume de Cristo se quede en el camino de donde pasemos para que las personas que vengan detrás de los otros no se pierdan por el olor que dejamos en nuestro caminar. Cuarta característica de los lobos aquí, la audición. Tiene un oído tan espectacular, porque de ahí de los lobos vienen los perros, ¿no? Por eso los perros escuchan también. Porque los lobos pueden escuchar, según la ciencia, según los especialistas de lobos, ellos pueden escuchar una hoja de un árbol cayendo a 300 metros de distancia. Se imagina 300 metros de distancia, ellos pueden escuchar una hoja caer. Es una audición increíble. Es una cosa así a lo bestia. Y es por eso que los lobos difícilmente vamos a escuchar que los lobos son capturados solo por los humanos porque tiene armas, ¿no? Pero en la naturaleza, los lobos siempre son los que capturan. Ellos nunca son los que son capturados. ¿Por qué? Porque cuando su enemigo se mueve, él ya escuchó. Él ya escuchó y él ya se preparó. Otra cosa que tenemos que aprender de los de Benjamín aquí es tenemos que estar atentos y escuchar la voz de los sonidos, ¿no? Y aquí, quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuestra audición tiene que estar afilada. Nuestra audición tiene que estar siempre atenta a lo que nos está pasando a nuestro alrededor. Ya, cinco características de los lobos es que es un animal que caza en la noche. ¿Por qué los lobos son animales que cazan en la noche? Porque tienen una visión nocturna espectacular. Ellos pueden ver claramente en medio de la oscuridad. Ellos pueden ver claramente en medio de las tinieblas. Otra cosa que tenemos que aprender, que aun cuando vivimos, estamos en situaciones de oscuridad, aun cuando vivimos en un mundo de tinieblas, nuestra visión tiene que ser clara, podamos ver claramente aún en medio de la oscuridad, aún en medio de las tinieblas. Sexta lección de los lobos, y prometo que paro por aquí porque si no voy a pasar toda la noche hablando de los lobos. El lobo, la mayor medicina, si los lobos son heridos, la cosa más curativa, la cosa más sanadora para los lobos es su propia saliva. Por eso los lobos se lamen para sanarse, porque la mejor medicina que un lobo puede tener está en él mismo. Está dentro de él lo que le va a sanar. Y eso me dejó pensando también porque lo que nos tiene que sanar cuando somos heridos es lo que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros, es Cristo que vive en nosotros. Se supone que lo que está dentro de nosotros es el Espíritu y Él es el que tiene que sanar todas nuestras heridas. Entonces, cuando el padre de Benjamín, que está bendiciéndolo, dice, Benjamín es un lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá sus despojos. Él está dando todas esas bendiciones, él está pensando en todas esas características que yo ni enterada, siempre vi eso como una maldición y no como una bendición, pero realmente fue una gran bendición lo que su papá dio sobre él. Él tiene todas esas características, ¿no? De ser resistente, poder caminar bien en todo terreno, poder tener una visión, o sea, tener una audición increíble, tener una visión nocturna incluso de manera clara, dejar su olor en sus huellas para que los que vienen detrás no se pierdan y todavía sanarse con lo que carga, con lo que lleva a lo que carga, ¿no? Esa es la palabra, con lo que carga, con lo que lleva dentro de él, es lo que le puede sanar. Muy bien, eso sobre Benjamín, su personaje, su tribu. La tribu de Benjamín, como mencioné, su símbolo es la del lobito ahí.
por todo eso que les estoy diciendo. Cuando fue dividido los territorios, pongo aquí la ubicación de Benjamín, fue justo en la parte central de Canaán. Es una parte pequeñita. El Benjamín no sé si ustedes logran ver bien, pero es ese amarillito justo al medio, al lado de Judá, entre Judá y Efraín, ahí hay Benjamín, chiquito, amarillito ahí, pero él queda en una área muy estratégica, que aunque es pequeña, él queda con las ciudades más destacadas de una de las ciudades más destacadas. Por ejemplo, Jericó es de la tribu de Benjamín, la ciudad de Jericó. Gabaón, de los Gabaonitas, recuerda de Rispa, Mispa, Betel, y incluso en la división de las tierras, Benjamín le tocó Jerusalén. Jerusalén le tocó a la tribu de Benjamín. Pero Jerusalén no es de Judá, no. Le tocó a Benjamín. Pero como Benjamín no logró conquistar la ciudad de Jerusalén, en la conquista de las tierras, la ciudad siguió siendo conquistada por los jebuseos. Y esos jebuseos conquistaron hasta cuando David logró vencer y conquistar Jerusalén. Y entonces, como David fue el que conquistó Jerusalén y David era de la tribu de Judá, entonces Jerusalén se quedó bajo el dominio de Judá por la conquista de David. Pero técnicamente, en la división de las tribus, Jerusalén le tocaba a Benjamín. Pero al final siguió siendo gobernada por David, que era de la tribu de Judá. Y sobre sus características, incluso es interesante porque cuando se divide después de David, y Salomón, cuando después de los hijos de Salomón divide el reino del sur y el reino del norte, todas las tribus se van al reino del norte y en las tribus del sur solo se queda Judá y Benjamín. Benjamín es el único que queda en la tribu del sur, que es la adoración, que son judíos ahí de pura cepa, y es adoración. Por eso que Pablo dice, no, yo soy judío, judío mismo, ni siquiera soy de las 10 tribus perdidas, ni siquiera hubo mezcla con samaritanos, con nada en mí. Yo soy de la tribu de Benjamín, que es la tribu que siempre se quedó junto a Judá en el reino del sur. Y esto es bastante interesante. Como mencioné, ellos como característica de tribu, ellos son valientes y guerreros, los más hábiles con la espada es de Israel. Es la gente de Benjamín. Les digo que todos los otros declararon guerra a Benjamín y perdieron 70,000 hombres peleando para lograr matar 25,000 de Benjamín. O sea, ellos son los mejores guerreros del pueblo de Israel. Eh, ellos no se equivocaban. Ellos tenían una identidad así muy feroz, resistieron a la guerra civil cuando hubo esa guerra civil ahí. ¿Por qué? Porque son lobos, son de resistencia. Y la reputación de ellos siempre fueron gente valientes, fuertes, resistentes, cazadores, pero también podemos decir que son leales, porque al final todas las victorias importantes, todas las batallas importantes necesitan a Benjamín para ganarla en relación a las 12 tribus. Y por último, pero no menos importante, de los eventos históricos que tenemos sobre Benjamín, primero tenemos esa guerra civil que casi extermina toda la tribu de Benjamín, pero la tribu de Benjamín después, como digo, ellos destrozaron a Benjamín, después se arrepintieron y dijeron, no, hay que ayudar a Benjamín. Y hacen toda una trampa para secuestrar a las mujeres, pero dicen, no, les estamos secuestrando para su bien, que es para poder salvar la tribu. Y Benjamín, de la historia de las tribus de Israel, el que pasa por la mayor restauración de la historia, incluso la Biblia pone como una restauración milagrosa, es los de Benjamín. Porque ellos son destruidos por sus propios hermanos y después ellos tratan de ser restaurados por sus propios hermanos. Entonces es una tribu que pasó por muchas batallas, pero fue completamente restaurada en las tribus.
descendientes importantes, tiene descendientes muy importantes. El primer rey de Israel, que encontramos en 1 de Samuel 9, 1 y 2, Saúl, es de la tribu de Benjamín. El primer rey que, o sea, todo ese relajo que pasó ahí eh, por la guerra civil para exterminar a los de Benjamín fue en la época de los jueces. Así termina incluso el libro de jueces. Y las cosas que me llaman más atención en ese texto de la mujer de la concubina de Levita es que dice, cuando no había rey en Israel. El texto empieza así. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener claro, que cuando no tenemos un rey, o sea, cuando no tenemos el rey, todo es un relajo, ¿no? Cada uno hacía lo que le daba la gana y ahí hubo todo esa situación. Pero cuando el pueblo pidió un rey, y Dios levantó el primer rey. Ya vemos que hubo toda una manipulación de Samuel en la historia, pero por Samuel o sin Samuel, el primer rey de Israel, que fue ungido rey de Israel, fue Saúl. Y Saúl era nada más, nada menos de la tribu de Benjamín, que ellos mismos hicieron todo el relajo para tratar de destruir el primer rey de Israel, vino de la tribu de Benjamín. Eliú, o sea, de Jacob, del consejero de Jacob, el único, ya les dije, los amigos de Job, perdón, que Jacob, los amigos de Job, todos son, o sea, ¿quién tiene los amigos de Job? No necesita enemigos. Sus amigos son de la peor clase de personas, pero el único, medianamente sano, medianamente cuerdo de los amigos de Job es Eliú. Y Eliú es el que habla solo al final. Pero es el único que dice una cosa sensata y con lo que dice Liu va a cambiar toda la historia de la narración de Job. Eliú también de la tribu de Benjamín. Y hubo uno de los jueces también que era de la tribu de Benjamín. Ya dije, importantísimo, que me hizo cambiar toda mi postura en relación a Benjamín. En Esther capítulo 2 versículos 5 al 7 dice que Mardoqueo y Esther eran descendientes de la tribu de Benjamín. Y en el Nuevo Testamento, nadie más, nadie menos que el apóstol Pablo, que dice en Filipenses, creo que es Filipenses 3:5, que dice, yo soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Y es el hombre que Dios levantó para proteger o para diseminar el cristianismo. Y gracias, creo que gracias al apóstol Pablo, el cristianismo llegó a tantas partes del mundo y nos alcanzó hasta aquí. Así que la historia de Benjamín tiene sus altos y bajos por esa historia rara que hay ahí en los jueces, pero es un tipo de pueblo, son gente que lucha hasta el fin y que no se da por vencido y que eh, al final, Apocalipsis, cuando habla de las tribus de Israel, de los que van a ser salvados, ¿no? Que hacen parte de los 144,000 que son salvados, Benjamín está ahí marcando su presencia. Al contrario de otros como Dan, como Efraín, Benjamín hace parte, también tiene 12,000 de Benjamín, que hace parte de los que serán salvados. Así que Benjamín empieza con una historia ya súper intensa, de su nacimiento ya es dramático, ya que su madre empieza desquitando con él todo su dolor y su maldición, pero su padre lo restaura, cambia su destino y cambia el dolor en propósito y dice, no, no eres hijo del dolor, tú eres hijo de mi diestra, mi hijo de mi honor. Y esta bendición de su padre es clave, es importantísima para poder eh, cambiar, ¿no? O establecer todo el destino que tiene Benjamín, que tiene como persona, tiene una vida muy cómoda, una historia muy favorecida, gracias a todo el enredo con la historia de José. Cuando su padre lo bendice como un lobo, con todas las características que le dije aquí. Entonces, que aprendamos de Benjamín que permití que nuestro Padre transforme nuestro dolor en propósito, que nuestro Padre nos cambie la identidad, nos cambie todo tipo de maldición que fueron lanzadas sobre nuestra vida y recibamos la bendición tener buena visión, buena audición, eh, resistencia,
sabiduría en la hora de hacer lo que tengamos que hacer, de tener las patitas de todo terreno, no importa la circunstancia, nosotros vamos a poder caminar y dejar por nuestras huellas, dejar este olor para que los demás que vengan tras nosotros no se pierdan. Y además de todo eso, ¿no? Aprender a aprender realmente a hacer, a dejar un legado increíble. Y aprender también de la historia de su tribu, que aunque sean pequeños, son significativos, ¿no? Son pequeños pero significativos. En su territorio son fuertes. De nuevo, su terreno es pequeño, pero ellos son es quizás la tribu más fuerte de todo el pueblo de Israel. Y a pesar de tener situaciones feas en nuestra historia, quizás la situación más fea de la Biblia se da aquí dentro de un contexto de la tribu de Benjamín, pero no por esto ellos no buscaron una restauración y de su restauración Dios levantó a grandes hombres y mujeres, Esther, y mujeres en su generación, en su descendencia, para salvar al pueblo de Israel, porque reyes como Saúl, que después mete la pata, pero es el primer rey de Israel, eh, Esther, que Mardoqueo, que es un hombre íntegro y ejemplo, y Esther para salvar al pueblo, todo el pueblo judío posteriormente, y sigue impactando hasta el final del Nuevo Testamento con el apóstol Pablo, que viene de la descendencia de Benjamín. Muy bien, aquí terminamos nuestra grabación y les escucho dudas, preguntas.